Esta videoconferencia ha sido creada a petición del Diplomado en Docencia Universitaria dentro de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, donde el objetivo es dar a conocer la didáctica y sus elementos, desde la perspectiva del proceso enseñanza-aprendizaje. El estudio de la didáctica es necesario para que el proceso de enseñanza sea más eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del alumno y de la sociedad. Puede decirse que es el conjunto de técnicas destinadas a dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante principios y procedimientos de los cuales sean aplicables para que ese aprendizaje sea de su mejor eficiencia. La didáctica no solamente se preocupa por lo que va a ser enseñado, sino también cómo va a ser enseñado. Con el transcurrir del tiempo, se acentúa un nivel de interés donde la formación didáctica del profesor en cualquier nivel de enseñanza debe ser importante. Hasta no hace mucho tiempo, era creencia generalizada para ser un buen profesor, bastaba bien conocer la disciplina para enseñar bien, pero es preciso más, sobre todo, una buena y conveniente formación didáctica. No es únicamente lo más valioso de la materia, es preciso también considerar el alumno y su medio físico, afectivo, cultural y social. Claro está que para enseñar bien corresponde tener unas buenas técnicas de enseñanza adecuadas a nivel educativo, interés y posibilidades del alumno. A pesar de ser la didáctica una sola, indica procedimientos que resultan más eficientes según se trate de la escuela primaria, secundaria o lo superior. La didáctica de la escuela primaria fue lo que se fue desarrollando en primer término, debido a que los estudios objetivos y científicos de la psicología del niño son anteriores a la de los adolescentes y la del adulto. Este nivel alcanza prioridad también en el plano específico didáctico, pues la escuela destina a la formación del maestro en primaria son anteriores a los de las formaciones del proceso de enseñanza media. El reconocimiento de que el niño tiene exigencias propias en el campo del aprendizaje influyó bastante en los procedimientos adaptados por el maestro de primaria en lo que atañe la orientación de la enseñanza y en sentido. No es únicamente la materia lo más valioso, es preciso considerar el alumno, el ambiente físico, lo social, cultural y afectivo. Claro está que para enseñar bien corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas del nivel educativo. Intereses, posibilidades del alumno. A pesar de ser la didáctica una sola, indica procedimientos que resultan ser más eficientes según se trate de la escuela primaria, secundaria y a lo superior. La didáctica de la escuela primaria fue la que se desarrolló en primer término, debido a que los estudios objetivos y científicos de la psicología del niño son anteriores a los de los adolescentes y los adultos. Este nivel alcanza prioridad también en el plano específico didáctico, pues la escuela destinada a la formación del maestro en primaria son anteriores a la formación del profesor en la enseñanza media. El reconocimiento de que el niño tiene exigencias propias en el campo del aprendizaje influyó bastante en los procedimientos adaptados por el maestro de primaria, en lo que atañe a la orientación de enseñanza y en el sentido de adaptación de realidades biopsicosociales del escolar. Todavía el adolescente y el adulto son tratados como máquinas lógicas de razón, por lo cual en la escuela secundaria y en la superior sigue predominando la más inconsecuente intelectualidad, basado en una pura memorización de temas. No obstante, se adquiere ya un cambio de actividades didácticas y pedagógicas. La didáctica contribuye a ser más consciente y eficiente la acción del profesor y al mismo tiempo a ser más interesantes y provechosos los estudios de los alumnos. La didáctica proviene del griego didáctique, que quiere decir el arte de enseñar. Entendamos por didáctica el arte de enseñar, y como arte la didáctica depende mucho de la habilidad para enseñar. La intuición del maestro, ya que hay muy poco que aprender para enseñar. Más tarde pasó a ser conceptualizada como ciencia y como arte de enseñanza. La didáctica puede entenderse en dos sentidos, en el sentido amplio y en el sentido pedagógico. En el sentido amplio, la didáctica solo se preocupa por los procedimientos que llevan al educando a cumplir una conducta o a aprender algo sin connotaciones sociomorales, por los valores, sino solamente por la forma de hacer que el educando aprenda algo. En el sentido pedagógico, la didáctica aparece comprometida con el sentido social moral del aprendizaje del educando, que es de tender a tomar cuidadosamente, consciente, eficiente y responsable.
De manera más explícita, la didáctica es el estudio de un conjunto de recursos de técnicas que tienden por finalidad a dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que se le permite encarar a la realidad de manera más consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella, como ciudadano y participante y responsable. La acción didáctica puede enfocarse desde el punto de vista del maestro o desde el punto de vista del alumno, de la siguiente forma. Punto de vista del maestro: ¿quién enseña? ¿A quién enseña? ¿Cómo enseña? ¿Cuándo enseña? ¿Qué enseña? ¿Para qué enseña? ¿Y dónde enseña? Punto de vista del alumno: ¿quién dirige el aprendizaje? ¿Quién aprende? ¿Cómo orientar el aprendizaje? ¿Cuándo orientar el aprendizaje? ¿Qué aprender? ¿Para qué aprender? ¿Y dónde aprender? Ello se interesa en forma preponderante por cómo enseñar o cómo orientar el aprendizaje, aun cuando los demás elementos son factores importantes para que la enseñanza o el aprendizaje en mayor eficiencia dure en el sentido de los fines de la educación. Sería interesante hacer una distinción entre enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista didáctico, porque es un binomio. Enseñanza-aprendizaje es una constante acción didáctica. La enseñanza viene de enseñar, quiere decir dar lecciones sobre lo que los demás ignoran o saben mal. Sin embargo, en didáctica la enseñanza es la acción de proveer circunstancias para que el alumno aprenda. La acción del maestro puede ser directa o indirecta, o orientar el aprendizaje. El aprendizaje deriva de aprender, de tomar conocimiento, retener. Es la acción de aprender algo, de tomar posesión. Puede considerarse en dos sentidos. Primero, puede ser la acción destinada a la modificación del comportamiento, y segundo, como resultado de esa misma acción. Es el acto por el cual el alumno modifica su comportamiento como consecuencia de un estímulo o una acción en la que se ve implicado. Sonia Calderón España, en su libro Didáctica General, nos habla del objeto de la didáctica y nos dice que es principalmente el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que consiste en la prescripción de herramientas metodológicas y estrategias didácticas para favorecer dichos procesos. La didáctica, como toda ciencia, tiene dos objetos de estudios: el objeto material y el objeto formal. Dentro del objeto material se refiere a la realidad que se estudia, es decir, al estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el objeto formal se refiere a la perspectiva que se toma del objeto material y consiste en dar métodos y estrategias predeterminadas para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. El objeto de la didáctica es el estudio, la realización y la práctica educativa. En dicho proceso hay que observar también la relación entre los docentes y los discentes, la metodología y las estrategias, el ambiente y el entorno en el que se encuentran. Pero lo más importante es la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. La relación que se da entre estas puede ser de varias formas. La primera situación es cuando el aprendizaje y la enseñanza están presentes en el ámbito escolar. Es una situación perfecta, aunque esta relación también se puede dar de dos formas distintas. Una de ellas es la más común, que es referida a cuando la enseñanza es la principal causa del aprendizaje. Por ejemplo, cuando el alumno aprende a sumar porque ha aprendido a causa de la enseñanza impartida por el docente. La segunda situación, menos común, es cuando no hay relación, pues la enseñanza no ha causado el aprendizaje, como por ejemplo, cuando el profesor intenta transmitir conocimientos y el alumno aprende de otros o simplemente no lo aprende. La segunda situación es cuando hay enseñanza, pero el aprendizaje no es el que se había previsto en un principio. En este caso, también podemos encontrar dos formas, dependiendo de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. La primera causa es cuando hay un error en la enseñanza y esta no llega al alumno de manera adecuada. Y la segunda causa es un problema de comunicación, pues el alumno no muestra interés por la enseñanza o se distrae fácilmente. La tercera situación se da cuando hay aprendizaje sin que se haya expuesto al alumno a ningún tipo de aprendizaje,
podría llamarse esto autoaprendizaje. Siempre tiene que haber un factor externo, como algún tipo de material, un libro o experiencias. Bases de la didáctica. Es importante señalar que la didáctica debe recurrir a otras ciencias, la biología, la sociología, la psicología, pero todas estas coordinadas bajo el enfoque filosófico que se tenga de la educación. Este enfoque filosófico tendrá el papel protagónico de ser el integrador de todos los elementos para coordinarlo con el objetivo principal, que es la educación en el comportamiento del alumno y la sociedad. Hacer al hombre libre y cada vez más responsable, y a la sociedad cooperadora y solidaria. La psicología, la biología y la sociología instruirán y aportarán sus conocimientos, pero aquí cabe destacar que la didáctica tiene que hacer un esfuerzo en qué, cómo y cuándo es útil aplicar la orientación para de esta manera lograr el enfoque filosófico educativo. Elementos didácticos. Se consideran 6 elementos fundamentales: el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de enseñanza y el medio geográfico, social, cultural y económico. El alumno es quien aprende, es quien y por quién está la universidad. Presuponiendo esto, está claro que la universidad debe adaptarse al alumno, mas no lo contrario. Esto debe entenderse de manera general, ya que en la realidad debe haber una adaptación recíproca entre la universidad y el alumno y la universidad. La materia es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán alcanzados los objetivos. Deben tener un plan de estudio para saber cuáles son los temas más apropiados y luego organizarlos. Los objetivos significa colocarnos metas. Es una manera de evaluar el aprendizaje, porque sin ello no tendría razón de ser la universidad. El profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser la fuente de estímulo que lleva al alumno a reaccionar para cumplir con el proceso del aprendizaje. Métodos y técnicas de la enseñanza son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo posible a la manera de aprender de los alumnos. El medio geográfico, económico, cultural y social. Siempre debemos tomar en consideración el medio donde estamos, para así poder cumplir todas sus demandas y exigencias. De esta manera, la didáctica se puede llevar a cabo de forma más eficiente y eficaz. La didáctica forma parte del aprendizaje. Por ese motivo, tiene varias divisiones para adecuarse a las necesidades de aprendizaje de cada individuo. Según Comenius, un pedagogo del siglo XVII, la didáctica se divide en metática, sistemática y metódica. Metática se refiere a quien aprende, es decir, el alumno. Sistemática son los objetivos y materias de enseñanza o planes de estudio. Y metódica es la ejecución del trabajo didáctico, lo que llamaríamos el arte de enseñar. La didáctica también se divide en didáctica general, especial y diferencial. La didáctica general es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas que mejoren la enseñanza. La didáctica diferencial debe adaptar los contenidos educativos dependiendo el tipo de audiencia, tomando aspectos como la edad, las características y las competencias intelectuales del educando. Y la didáctica especial estudia todos los métodos que se aplican en la enseñanza de disciplinas o materias de estudio. Con respecto a la educación y la didáctica, podemos decir que una escuela es una complejidad de la vida social. Por ejemplo, la familia, por razones de tiempo y de preparación, no puede habilitar a sus hijos para que se integren satisfactoriamente dentro de la sociedad. Este trabajo de integración profesional, cultural y social se logra a través de la instrucción. Pero la obligación de la escuela no solo es instruir, sino también educar. Educar, por ejemplo, es convencer al educando de que él siempre es capaz de realizar algo útil para sí y para sus semejantes. Ahora bien,
cómo instruir y cómo educar. Esto solo se puede lograr a través de la didáctica. La didáctica es la que le dice al profesor cómo debe proceder con sus alumnos para que aprendan con mayor eficiencia a través de la orientación y que ésta les ayude a dirigir ese aprendizaje a cada uno de sus alumnos. La didáctica le muestra al profesor cómo ver la materia y también cómo ver al alumno, todo en un medio educativo, como un ser en formación lleno de dificultades y lleno de dudas. Indudablemente, la didáctica se constituye en el arte de enseñar. Como parte esencial de la pedagogía, permite establecer reglas y mecanismos de instrucción con el fin de formar intelectualmente. A través de la didáctica se busca que el discente reflexione sobre lo que debe hacer, enfocándose en que logre la comprensión, asimilación y aplicación del conocimiento adquirido. El verdadero valor de la didáctica no reside en lo que va a ser enseñado, sino cómo va a ser enseñado. La didáctica debe partir de una enseñanza renovada para que el hombre pueda surgir ante las incesantes transformaciones sociales, entendiéndose como enseñanza renovada el conjunto de técnicas, herramientas y procedimientos educativos que adecúan a los elementos participativos en el proceso didáctico. La enseñanza renovada creará las condiciones para que el ser humano se sitúe de forma satisfactoria en este mundo impregnado de procesos de comunicación masiva y de constantes cambios tecnológicos que conllevan aceleradas transformaciones sociales. A través de la enseñanza renovada podemos integrar los contenidos curriculares y programas educativos con la realidad, integrar la acción didáctica del docente, orientar el aprendizaje con métodos de enseñanza activos y lograr la socialización del educando con sus compañeros y docentes. Enseñar, instruir, comunicar y hacer aprender se traduce en hacer saber. Es así como se cumple el proceso didáctico. Gracias por su atención.